de esta noche, amén. Compártela con alguien. Hay gente que necesita ser bendecida con un mensaje de Dios, amén. Gloria a Dios, amén. En esta noche tenemos una palabra que estoy seguro que va a restaurar su fe. Va a restaurar su fe. Vuelvo a repetir, va a restaurar su fe. Aleluya. Capaz que alguno vino con su fe media flaca. Así que hoy día esa fe va a recibir carne y hueso. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Le invito por favor a que pueda abrir su Biblia en el libro de primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1. El día de hoy no tenemos el proyector, pero puede abrir su Biblia física o su teléfono. Amén. O si Jenny, comparta o ahí ya, Jennifer, ya. Ok. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Amén. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tema del día de hoy se llama Dios está contigo. Dígale a que este lado suyo, Dios está contigo. Ay, Dios mío, pero dígaselo con fuerza y con ganas. Dígale, Dios está contigo. Vamos, pero dígaselo, Dios está contigo. Porque ¿cómo es? Dios está contigo. Dígale bien, a ver, mírelo la cara. Dígale, mírelo la cara. Dígale, Dios está contigo. Eso, muy bien. Dios está contigo. Porque hermano, yo no sé, o sea, yo no creo que a usted Dios le hable así. Jennifer, ¿cómo está? O sea, yo creo que Dios habla claro, hermano. Amén. Así que si Dios habla claro, nosotros tenemos que hablar mucho más claro, porque somos sus hijos. Amén. Así que vamos a leer hoy día un poco la historia acerca de cuando David mató a Goliat. Seguramente usted ya se lo sabe, pero hay algo que quiero que usted aprenda hoy día y estoy seguro que le va a bendecir muchísimo, ¿ok? Así que quiero que vaya en primer libro de Samuel, capítulo 17. Usted va a ir al versículo 20, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 20. Leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Repita conmigo, ejército frente a ejército. Listo, sigamos, 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Repita conmigo, corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, atemorizando a Israel, y las oyó David. 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Repita conmigo, tenían gran temor. 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, a su Biblia, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? Lea conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Quién es este? No lo escucho.
¿quién es este filisteo y circunciso para que provoque a quién? Vamos, no lo escucho. ¿A quién? A los escuadrones del Dios viviente. 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Perfecto. 28. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David, envidioso, y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es este mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo las mismas respuestas de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: ok, siga. ¿Qué le dije? ¿Qué versículo estaba? 33, ¿verdad? Perfecto. Dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres, ¿qué dice? Muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Repita conmigo: fuese león. Uy, Dios mío santo. Ya mismo vamos a hacer recogemos la vaca, todo, y compramos una pizza para que tenga fuerza. Vamos a repetir una vez más: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Sigamos. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. 37. Añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, ¿y qué más? Y Jehová esté contigo. Dígale que está al lado suyo. Vamos, dígale: ve y Jehová esté contigo. Vamos, dígalo una vez más: ve y Jehová esté contigo. En 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho, ¿qué dice? La prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque ¿qué dice? Nunca lo. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. 21. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿qué dice? Le tuvo en poco, porque era, ¿qué dice? Muchacho y rubio y de hermoso parecer, igualito al pastor Johan, gloria a Dios. 43. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. ¿Qué dice? A quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Qué dice? y te cortaré la cabeza
y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en casa de Luz. 47. Y sobre toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¿Usted está entendiendo lo que está leyendo? Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Lea conmigo, 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, ¿qué dice? Huyeron. Gloria a Dios. Denle un aplauso, Señor, por su palabra. Amén. Muy bien. Ahora, pastor, leímos bastante. Así es. Porque le voy a desmenuzar esto. Pastor, yo ya sé un poquito de esto, que la espada y que Dios, sí, puede ser que usted lo sepa, pero quiero enseñarle algo. Quiero que usted aprenda. ¿Cuántos quieren aprender? Pero dejarse enseñar, pues. Ok. No se trata siempre de la última revelación. Quiero que aprenda, por favor, porque hay gente que está detrás de la última revelación. YouTube, la última revelación 2026. No se trata de la última revelación. Para caminar en Dios y que Dios le hable a usted de manera continua, esto se trata de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo? Una de las formas y las maneras. No se trata de conocer la última revelación, porque si yo quiero ser lleno, no necesito siempre la última revelación. Lo que necesito es conocer de Dios, y una de esas maneras es a través de la palabra. Por eso hay personas que no son llenas porque en lo simple que leen están insatisfechos con lo simple que leen, y muchas veces no vas a encontrar grandes cosas en la palabra. A veces algo sencillo va a bastar y sobrar para que Dios te llene. Dígame si está aquí. Entonces hay muchas personas que quieren leer un texto y que se le abra un mundo así. No siempre va a pasar eso. A veces tú vas a leer y ya, con lo que leíste, fuiste lleno. Quiero enseñarle. ¿Por qué? Porque su espíritu es el que se va llenando del depósito del Espíritu Santo que ya habita dentro suyo. Quiero enseñarle esto primero, antes de empezar, porque hay muchas personas que cuando escuchan la misma historia no tienen el oído tan presto para oír, porque en su interior, en su corazón engañoso, que nadie lo conoce, dicen en su interior: ya me sé esa historia. Esto no se trata de que ya te la sepas. Esto se trata de que mientras más lees, más te llenas. Entonces esto no se trata de que tengo que, voy a descubrir qué encuentro en el versículo 27. No, la revelación no específicamente es así. Le enseño esto porque hoy en día se enseña mucho de la revelación, de la revelación, de la revelación, y que la revelación y el último código apocalíptico, pero tenemos que ser más sencillos a leer la palabra y ser llenos. ¿Sí está acá? Así que no se preocupe si usted lee un texto y de repente no se le abrió todo el entendimiento. No importa, eso se está depositando. ¿Sí me está entendiendo? Y eso se va llenando, aunque usted en ese momento no tuvo la mega explicación del versículo. ¿Sí está acá, verdad? Sí me hice explicar. Ok, muy bien. Se lo digo para que usted no se sienta de repente cuando lea: ay, es que no se me reveló nada. No, tú estás siendo lleno. Y va a haber un momento que todo eso que ha sido lleno, aunque lo hayas leído 3, 4, 5 veces, entonces Dios lo va a tomar y ahora sí te lo va a revelar.
¿Sí está acá? De esa manera es que Dios se muestra a través de su palabra. Perfecto. Entonces, ustedes ven que David, el padre le había mandado a David a dejar un encargo donde sus hermanos. Él va donde sus hermanos y se encuentra que había un filisteo, los filisteos que estaban haciéndole guerra ¿a quién? A Israel. Entonces, ahí estaban los hermanos de David, habían muchas personas. Pero quiero decirle esto, a mí me gusta esta historia bastante, y estoy seguro que usted también, es porque cuando David vio la dificultad que estaba pasando Israel, David fue parte de. Vuelvo a repetir, cuando David vio la dificultad entre el pueblo filisteo y el pueblo de Israel, que Israel estaba siendo amedrentado por el pueblo de filisteo, yo veo que David no se quedó, ay, están atacando a mi propia nación, ay, ya, pues, hay que ver a mis hermanos y el resto de ejército. David fue una persona la cual él mismo quiso ser parte de ese ejército. Por eso tú ves que David, en ese momento, él dejó las cosas de su padre con el guarda del bagaje, dice la Biblia, y se acercó a ser parte del ejército. Entonces, cuando tú entiendes que Dios está contigo, tú enfrentas lo que tengas que enfrentar. No corres. Dígame si está aquí, por favor. Si está aquí, ayúdame a predicar. Entonces, cuando tú entiendes que Dios está contigo, tú vas de frente a la situación, no corres. No te estoy diciendo que haces frente a la situación solo que ya le voy a hacer el frente. No, él estaba tan interesado que empezó a indagar quién era ese enemigo. Está acá la iglesia. Él empezó a indagar, a ver, ¿quién es ese? ¿Cómo es la cuestión? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si está aquí la iglesia, escúcheme acá. Entonces, David empezó a investigar. Repita conmigo, David empezó a investigar. Entonces David empezó a indagar, a investigar. Y usted se da cuenta que mientras David más preguntaba, David más enardecía su corazón por vencer al filisteo. Entonces, cuando tú entiendes que Dios está contigo, se te va a revelar acá de que mientras más difícil la situación, más a ti tiene que ser una razón para que se enardezca tu corazón, para que entiendas que Dios está contigo. El problema es que cuando la situación se pone más difícil, nosotros hacemos lo al revés. Pensamos que Dios no está en cambio con nosotros. Pero David, la situación estaba más difícil y David era lo contrario. David decía, yo lo voy a vencer. Por eso en la situación difícil tú tienes que comprender, si Dios está contigo, no se te puede ocurrir ser parte de los que huyen, sino ser parte de los que hacen frente como el ejército de Israel. Entonces esas son las personas que tienen claro que Dios está con ellos. Y le voy a dar un ejemplo. Hoy día hubo un ejército de lluvia. Está aquí. Que la lluvia, pastor. Gloria a Dios que yo mojado a usted, hermana. Pero llegó. Ve, hasta ropa le tenía el Señor. Bien. A usted y su nieta. Entonces, cuando yo entiendo que quiero ser parte de los que quieren vencer, y primero porque tengo claro que Dios está conmigo, a mí nada me detiene. Pero si algo me detiene, si me detiene la lluvia, entonces yo estoy diciendo, Dios no está conmigo. Por eso cada vez que tú te detienes, indirectamente, sin darnos cuenta, no a propósito, sin darnos cuenta, estamos demostrando que Dios no está con nosotros. Escúcheme, cuando David recalca, él dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que ha provocado a David? ¿Él dijo eso? No, él dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que ha provocado al ejército del Dios vivo? Es decir, que todos estaban que le temblaban las piernas, pero Dios estaba con los que le temblaban las piernas. No sé si usted me entendió, voy a volver a repetir. El pueblo pensaba que Dios no estaba con ellos, pero cuando David escucha la situación, entonces David dice, a ver, ellos tienen miedo,
Pero ellos están olvidando que ese hombre, ese filisteo, está amedrentando al ejército del cual Dios está con ellos. Por eso esa gente se le olvidó que Dios estaba con ellos. Pero David tenía claro que Dios estaba con él. ¿Y por qué David tenía claro que Dios estaba con él? Fácil. Fuese león, fuese oso, Jehová Dios ayudaba a tu siervo y los mataba. Por eso, cuando tú tienes claro que Dios está contigo, es porque tú tienes marcas de victorias que Dios te ha dado. Si tú tienes marcas de victorias que Dios te ha dado, sería insólito decir que Dios no está con nosotros. Pero ¿por qué entramos en eso? Es práctico. Porque llega un momento en áreas de nuestra vida que se nos hizo tan natural vivir esta vida y nos olvidamos por completo que cada victoria no fue tuya, ni mía, ni de nadie. Te la dio Dios. Entonces, cuando la victoria, te olvidas que la victoria fue de Dios, en la próxima situación tú piensas que Dios no está contigo, pero te olvidas que el que pelea por ti no eres tú, sino que es Dios. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ese es el problema muchas veces de nosotros. Voy a volver a repetir. Cuando tú sientes que Dios no está contigo, es porque tu yo interno automáticamente rebobina y quiere hacer las cosas a su manera. Y cuando quiere hacer las cosas a su manera, entonces reemplaza el Dios está contigo por hacer las cosas a tu manera. Esa gente entraron en un momento que estaban haciendo las cosas como Saúl. Saúl le puso a David el casco, Saúl le puso a David la espada, le puso una cosa, le puso otra y le puso otra. Entonces, David dice la palabra que se sacó todo, porque él dijo, así yo no peleo, así Dios no me ha enseñado a pelear. Entonces hay muchas personas que quieren pelear de una manera diferente a como Dios quiere enseñarles a pelear. Hay muchas personas que quieren enfocarse, trabaja y piensa que trabaja es como Dios le va a dar la victoria. Dios mío santo. Pastor, no hay que trabajar. Yo no le estoy diciendo que no trabaje, sino que hay muchas personas que su mente está en eso. Y a causa, escúcheme, quiero que aprenda, por favor. Cuando usted trabaja X cosa que usted haga y recibe unos cuantos dólares, sea poco, sea mucho. Repito, sea poco, sea mucho. Usted recibe y ¿sabe lo que pasa? Usted dice, wow, gracias Señor. Y después hace otro trabajo y recibe, hace otro trabajo y recibe, hace otro trabajo y recibe. Pero usted puede decir gracias Señor. Y quiero decirle una de las grandes cosas que pasa en el corazón engañoso del viejo hombre, que usted y yo todavía no hemos sido 100% libres, sino hasta que estemos ahí arriba. Es que cuando tú estás que trabajas, algo en el subconsciente del viejo hombre se habilita. ¿Y qué se habilita? Empieza a traer un engaño. Trabajando es que tienes. A muchas personas aquí le ha pasado eso y les está pasando eso. Que a causa de que están trabajando, empiezan a tener y empiezan a pagar unas cuantas cosas. En el viejo hombre, ellos sin darse cuenta, se despiertan. Trabajando es que tienes. Y ese que se despierta adentro, que usted no se da cuenta, por falta de escudriñarse, hace que reemplace al Dios está contigo. Entonces llega un momento que tú dejas de hacer las cosas a la manera de cómo Dios está contigo y te enfocas en trabajar y ya dejas de hacer las cosas a la manera de Dios, porque se te olvidó que Dios está contigo. ¿Sí está aquí en la iglesia? Por eso hay mucha gente que cuando tienen un trabajo se olvidaron de Dios. Ya no vienen a los cultos, ya no diezman y ofrendan. Esa es la verdad. Porque se despertó él, por el trabajo tienes. ¿Por qué se despierta eso? Porque eso está arraigado en tu vieja naturaleza. Entonces, y eso reemplaza el Dios está contigo muchas veces. Entonces, muchos de nosotros caemos en ese error sin darnos cuenta. ¿Cómo tú demuestras que Dios está contigo?
Cuando el día del servicio al Señor, tú dejas los cuantos dólares por estar con el Señor, porque sé que Dios está conmigo. ¿Sí está acá en la iglesia? Eso es Dios está contigo. No es Dios está contigo en el de la boca. Dios está conmigo. Porque hasta el del mundo dice Dios está con ellos. Y Dios no está con ellos nada. Dígame si está aquí. Por eso, para decir Dios está conmigo es hacer las cosas a la manera de aquel que yo estoy diciendo que está conmigo. Por eso David decía: yo no sé usar esto, porque Dios que está conmigo no me ha enseñado a pelear así. Por eso decir Dios está conmigo es decir y hacer y ejecutar con hechos las cosas a la manera del Dios que yo digo que está conmigo. ¿Cómo yo puedo decir, escúcheme, que mi esposa es mi esposa si yo no hago las cosas que a mi esposa le gustan? Voy a volver a repetir una vez más. ¿Cómo yo puedo decir que mi esposa es mi esposa si yo no la trato a mi esposa como a mi esposa le gusta? Yo puedo decir, la pastora Estefanía está conmigo. ¿Sí me está entendiendo? Usted sí me está entendiendo. Yo puedo decir, la pastora Estefanía está conmigo. Pero si yo no hago algo que le agrada a la pastora Estefanía, ¿cómo yo puedo decir que ella está conmigo si no hago lo que le agrada? Por eso decir Dios está conmigo va más allá de decir es que Él me da la victoria. Es hacer lo que a Él le agrada. Eso significa Dios está contigo. Dios mío, lo veo con cara de preocupados. Estoy seguro que se rompió unas cuantas estructuras recontra que religiosas del siglo I o evangeloidas, evangélicas. Se rompieron estructuras evangélicas. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la palabra, escúcheme, cuando tú vas a la palabra, en Mateo 28, creo que es el 18 al 20, no recuerdo, Jesús le dice a los discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí viene una coma, ¡pac! Te clava una coma el Señor, ¡pum! Y te dice: he aquí entonces yo estoy con vosotros. O sea, el primero te dice: haz esto, y he aquí yo estoy contigo. Entonces, qué tremendo es decir Dios está conmigo y yo hago lo que me place. Por eso decir Dios está conmigo tiene que ver con hacer las cosas conforme al Dios que yo digo que está conmigo. Eso es decir, Dios está conmigo. Por eso David, el día que pecó y adulteró con Betsabé, mandó a matar al esposo de Betsabé, desde ese día Dios dejó de estar con él. Desde ese día, hasta que se arrepintió y Dios volvió a reposar su espíritu. Está aquí la iglesia. Qué tremendo es esto, ¿no? Por eso el día que David hizo el censo que no tenía que hacer, dice la Biblia que Dios le dio a escoger tres consecuencias. Y entonces ese día David se dio cuenta que Jehová no estaba con él, porque si Jehová hubiera estado con él le hubiera mandado las 3 plagas, las 3 consecuencias, perdón. Qué tremendo es saber que cuando yo digo Dios está conmigo es porque yo estoy haciendo las cosas a la manera del Dios que yo digo que está conmigo. Por eso usted ve que David se sacó todo. No, así yo no peleo. Así Jehová no me ha enseñado. El Dios que está conmigo, así no me ha enseñado. Está acá la iglesia. Entonces, cuando él se empieza a sacar todo, entonces él empieza a ver, no, pues, cojo las 5 piedras lisas del arroyo, me voy para allá. Y cuando David empieza a entablar una conversación con el demonio, porque era un demonio en la forma de un ser humano, empieza a entablar la conversación. Entonces ese hombre lo empieza a maldecir. Y David dice: hoy mismo las aves de rapiña comerán tu cabeza. Entonces usted está entendiendo que hasta el decir Dios está conmigo tiene que ver con un lenguaje diferente. Por eso, escúchame, yo he tenido algo clarísimo en el Señor. Si el resto no quiere acompañarme en la misión que Dios me pueda dar, o el resto no quiere acompañarlo a usted en la misión que a usted Dios le pueda dar, no importa. Sus palabras tienen que estar conectadas a lo que usted dice que Dios según está con usted.
Porque imagínese que usted diga, Dios está conmigo, y después usted diga, no se va a poder. ¿Sí me está entendiendo? Entonces imagínese, nosotros estamos acá y yo diga, Dios está conmigo, y vayan por 3 por ahí y digan, no se puede, es que todos los hermanos tienen que apoyar. No importa, porque sé que Dios está conmigo y mi lenguaje es que Dios está conmigo. O sea, tiene que estar conectado lo uno con lo otro. Si yo digo que Dios está conmigo, dígame si está aquí la iglesia. O sea, mi lenguaje tiene que ser, si soy yo y Dios, perfecto, la dupla perfecta. Tú y Dios eres la dupla perfecta. Si 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces yo tengo que tener claro con quién estoy. Y lo que yo digo que está conmigo, yo tengo que actuar conforme a lo que aquel yo digo que está conmigo. Está aquí la iglesia. No le estoy hablando en chino, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo hablo español, hermano. A veces me trabo, pero hablo español. Entonces, vamos a leer un poquito más allá, otra vez. Mire lo que dice, por favor, el versículo 41. Voy terminando. Y el filisteo venía andando, ahí mismo, primer libro de Samuel 17:41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo, ¿qué dice? En poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Vamos a parar ahí, escúcheme acá. David tenía tan claro con quién caminaba. Él tenía clarísimo. Él tenía clarísimo. Yo no sé si usted tiene claro con quién camina. ¿Seguro? Muy bien. Entonces, si usted tiene claro con Dios camina. Por eso yo el otro día le dije, escúcheme, míreme por favor. Yo el otro día le decía a la iglesia, creo que fue el día miércoles anterior o el domingo que pasó. El miércoles anterior. Yo le decía a la iglesia, a ustedes que estaban aquí, algunos de ustedes. Yo le decía, yo tengo un ángel de 30 metros. Y hay gente que yo he dicho eso y se me ha burlado. Pues a mí no me importa, porque yo lo he visto. Y a mí Dios me lo ha dicho. Entonces yo sé con quién camino. A mí, por eso, escúcheme, por eso le digo, las experiencias que usted vive, no para vanagloria y jactancia, tienen que servirle para entender de que Dios está con usted. Tienen que servirle para entender, tienen que servirle para entender. Tienen que servirle para comprender que Dios está con usted. Escuchen, y aun si de repente ha perdido algo, le han pasado cosas, puede pasar, pero tiene que servirle, de que usted tiene que entender de que Dios está con usted. Si usted no tiene claro de que Dios está con usted, en vano avanza la carrera, porque para avanzar esta carrera usted tiene que tener claro con qué Dios usted camina. Por eso, escúcheme, de hace 2 años para acá, prácticamente sí, hace 2 años para acá, a mí el Señor me ha hecho entender que muchas veces no he tenido ni necesidad de meterme en guerra espiritual. Basta 2, 3 palabras, ¡pum, pum, 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 pum! Chao. Era realidad. Y yo era una persona que se metía en guerra espiritual a cada rato, todos los días. Todos los días. Y hacía las piruetas espirituales en guerra espiritual. A veces que ni siquiera necesitaba meterme en guerra espiritual. 2, 3 palabras. Señor, mira, saca ese demonio ahorita mismo. Y a las 2 horas ya no está. ¿Por qué pasa eso, pastor? Es que es simple. Cada vez que pasa contigo una situación y Dios se te revela en esa situación, vas adquiriendo autoridad. Entonces, la próxima declaración no vas a estar taca, taca, raba, que te reba, pa, 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 pa. En el nombre de Jesús fuera. Se acabó. ¿Sí está aquí? ¿Me está entendiendo la iglesia? ¿Usted no lo ve Jesús que estaba? Una sola orden, chao, se fue el demonio.
pastor, es que Jesús era eso. No, Jesús tenía clarísimo, porque cuando a él lo venían a matar, dice que él se escabullía en medio de todos, porque todavía no había llegado su hora. Jesús tenía clarísimo con quién caminaba. ¿Sí me está entendiendo la iglesia? Jesús tenía clarísimo. Entonces, Jesús tenía clarísimo. Por eso usted ve, escúcheme, usted ve que Jesús, dice la Biblia, que lo llevaban al monte, y ahí lo iban a tirar y no se moría. Y dice que iba todo el pueblo al monte y se escabullía en medio de todo el pueblo. Es imposible. ¿Sabe por qué pasaba eso con Jesús? Porque Jesús sabía con quién caminaba. Jesús sabía con quién caminaba. ¿Sí está acá la iglesia? Mira que está al lado suyo, si tiene cara de que con quién camina. No sé si con el Tintín o con Dios. No sé con quién es que camina. Espero que no esté caminando con el Tintín, hermano, sino con el Señor. 44. Entonces, lee el 45. Termino. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Por eso, es que, escúchame, por favor, préstame atención. Usted tiene que darse cuenta que las situaciones, si es el enemigo, si es que es el diablo, si es que es un espíritu jezabélico, si es que es un principado absalónico, si es que es una potestad de lo que sea, o sea, tiene que entender usted que quien está provocando es a Dios. Por eso, cuando usted entiende eso, la guerra espiritual o la intercesión se le hace más llevadera. No está usted metiéndole 500 metralletas espirituales al diablo. Se le hace más llevadera porque usted entiende que a quien está provocando ese espíritu es a Dios. ¿Me está entendiendo la iglesia? Dígame si está aquí. Está provocando es a Dios. Por eso yo tengo claro que quien quiera hacerme la guerra, o quien quiera hablar mal de mí, o quien maquina en su corazón cosas aquí o afuera, o donde sea, en la calle, vecino, donde sea, o usted, quien sea, si usted, a quien está provocando es a Dios. Entonces se me hace más práctico orar, porque no es mi pelea, sino la de Dios. Entonces, pero si tú dices que Dios está y tú haces conforme al Dios que tú dices que está aquí la iglesia. Y miren las declaraciones de David, que sabía que Dios estaba con él. Entonces dijo David al filisteo, 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. O sea, las palabras de David bien claves, espectaculares las palabras de David. Porque nuestra pelea, ¿cómo es? Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Mire que David, escúchame, esa es la diferencia. Mire, préstame atención. Esa es la diferencia entre alguien que se le... ¿Usted quiere saber cuántas victorias te ha dado Dios? ¿Qué pues? ¿Qué es eso de qué? Ya, ok, bastante. ¿Cuántas victorias te ha dado Dios? Algunas, ok. ¿Cuántas victorias te ha dado Dios? También. Ya, ok, algunas. ¿Cuántas victorias te ha dado Dios? Ya, algunas, ok. Algunas victorias te ha dado Dios. Muy bien, perfecto. Ahora, quiero que usted entienda
quiero que a usted se le revele algo y se le quite todo egoísmo, que estoy seguro que aquí todos lo tienen. Y yo también. Cuando usted ve que aquí David expresa y dice esto, escúcheme, mire cómo David habla. De Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras. David tenía claro que él no peleaba para él solo. Entonces, tú tienes una victoria y tú dices, Dios me dio la victoria. A ver, de Jehová es la batalla, de Él es la victoria y Él los entregará en nuestras. ¿Usted cree que las victorias que Dios me ha dado son solo para mí? Las victorias que Dios me ha dado en el ámbito espiritual, natural quizás unas cuantas, pero en el ámbito espiritual, que son las más importantes, han sido para liberación suya. Él, es decir, que cuando yo como pastor venzo, usted también está venciendo. Por eso cuando usted vence algo, sus hijos están venciendo. Por eso usted no tiene que entender, tiene que tener claro que ahora en adelante, cuando usted tenga una situación, hable como una persona entendida en Dios y declare entendido en Dios las cosas. Jehová Dios, de Jehová Dios es la pelea y de Él es la victoria y Él os entregará en nuestras manos. Así hable ahora. Ya quítese el me va a dar la victoria. No, quite eso. No me diga que no lo ha hecho porque lo ha hecho. Quite eso. Nos entregará en nuestras manos. Nos entregará en nuestras manos. Por eso lo que usted vence no es para usted, es para sus hijos, para su casa, para su familia. Hoy día lo está entendiendo mejor con la palabra. Pero ahora, cuando usted ahora en adelante conquiste algo, usted diga, gloria a Dios, Padre, gracias, porque es algo más que mis hijos no van a tener que vivir. ¿Me está entendiendo? Entonces cuando yo recibo algo de Dios y Dios me libera, digo, gloria a Dios, es algo más que mis hijos no van a vivir y es algo más que mis otros hijos tampoco van a vivir. Es la claridad. Entonces, qué importante es que Dios te entregue victorias, porque usted no lo va a ver jamás. Usted lo vio a Salomón peleando con el hijo del hijo del hijo del hijo de Goliat. Jamás. Terminemos. 53. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. ¿Sí se da cuenta? Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo: Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. O sea, David no es que chao, ¿ves? Yo solo. David sabía de quién era hijo. ¿Me está entendiendo la iglesia? Vuelvo a repetir, David sabía de quién era hijo. Porque, escúchame, Saúl, aprenda por favor. Saúl no preguntó: ¿y quién es ese muchacho tan valeroso? ¡Wow! Saúl no preguntó eso. Saúl preguntó: ¿de quién es hijo ese joven? Y después volvió a preguntar: le dijo a Abner: anda, pregunta de quién es hijo ese joven. Yo no sé qué habrá hecho Isaí con David, porque medio torteado estaba ese papá, porque fue el último y lo dejó para el último a su hijo cuando Samuel vino a ungir al nuevo profeta, al nuevo rey. Estaba medio torteado este papá, pero no sé qué algo bueno tuvo que haber hecho Isaí en el espíritu por David.
para que David haya recibido toda esa cuestión. Al menos una cosa tuvo que haberle enseñado bueno. Entonces Isaí, David, cuando le preguntan, dice: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Ben. O sea, David sacaba en pecho a su papá. Qué tremendo. Por eso yo saco pecho de mi padre espiritual, hermano. Yo sí, no sé usted. Ni me dígame, no sé usted. Pero yo sí saco pecho de mi padre espiritual. Porque yo sé de quién soy hijo. Y cuando tú sabes de quién eres hijo, entonces tú recibes las victorias de tu padre. Pero cuando a ti no se te revela quién es tu padre espiritual, no vas a recibir las victorias de tu padre espiritual. Esa es la realidad. Entonces te cuesta más. Por eso decir Dios está contigo tiene que ver con dos ámbitos fuertes. Tiene que ver primero tu relación con Dios y tus hechos de obediencia a Dios. Y segundo, tiene también que ver con el Dios que tiene tu padre. De sangre, si es el diablo, quita eso. Si es espiritual, también tiene que ver con el Dios que tiene tu padre espiritual. Entonces, por eso el Dios está contigo se imparte de dos maneras y se activa de dos maneras: con tus hechos, y segundo, cuando tú tienes claro quién es el padre espiritual que tú tienes, cuando lo tienes realmente claro. Porque usted ve que Saúl, la autoridad de Israel, recalca y pregunta: ¿de quién es hijo este hombre? Y David contesta: soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Qué tremendo. Entonces, de esta manera se establece una autoridad mayor sobre las personas. ¿Usted quiere que Dios esté con usted? Hay dos maneras. Y cualquier religioso que me quiera decir hereje, no me importa. Hay dos maneras que se establece que Dios esté contigo. La primera, te lo acabo de decir hace un momento: actuar conforme al Dios que tú dices que está contigo, los hechos. Pelear como Él dice. Y la segunda, entender el Dios que tu padre y madre espiritual tienen. De esa manera. Hay cosas que yo he recibido y que Dios ha peleado por mí, porque mi padre Pablo y mi madre Ali ya la vencieron. Esto es clarísimo. Tengo clarísimo. Yo tengo más claro. Entonces, hay un Dios está contigo que se activa a través de ellos. Hay un Dios está contigo que se activa a través de lo que yo hago. Por eso hubo dos cosas que David hizo. Porque David no hubiera llegado, escuche, David no hubiera llegado al frente de la batalla si es que Isaí no lo mandaba a dejar las cosas. Entonces, ¿cómo se activó el Dios está contigo? De dos maneras: por los hechos de David en el secreto, y segundo, por su papá. Entonces, iglesia, Dios está contigo. Así que ahora en adelante empiece a ejecutar las cosas entendiendo, y que se te revele hoy día que Dios está contigo. ¿Está aquí la iglesia? Denle un aplauso, Señor. Amén. Dios bendiga a los que se conectaron a la transmisión. Nos vemos en el próximo servicio. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Jesús, por este tiempo, Dios amado, Dios de la gloria. Cómo tú hablaste hoy día y cómo revelaste tu palabra. Señor, grande tú eres. Grandes son tus misterios, pero tú eres el más grande de todos. Te amo, Padre, y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que esta palabra se haga rema